Star Wars. Medstar 1. Médicos de guerra. Capítulo 1. Las llanuras de Yaserak en Tanlasa, cerca del mar de Condrus. Planeta Drongar. Año 2 después de Geonosis. La sangre manó como un geyser, pareciendo casi negra en la luz del campo antiséptico. Salpicó caliente la mano enguantada de Josh, que maldijo entre dientes. He tenido una idea. ¿Le importaría a alguien, sin nada mejor que hacer, poner un campo de presión en esta hemorragia? El generador de presión se ha vuelto a estropear, Doc. Josh Bandar, médico de guerra de la República, apartó la mirada del ensangrentado campo de operaciones, que era el pecho abierto del soldado clon, y la clavó en Tolk, su enfermera ayudante. No podía ser de otra manera, dijo. ¿Qué pasa? ¿El androide mecánico está de vacaciones? ¿Cómo voy a parchear a estos tarados zamparranchos sin un equipo médico que funcione? Tolk Letrene, una lordiana que podía adivinar de qué humor estaba con la misma facilidad con que un ser inteligente podía leer un gráfico, no dijo nada, pero su aire contrito lo decía todo. Oye, que no lo he averiguado yo. Josh luchó por controlar su genio. Muy bien. Pon aquí un torniquete. Todavía quedan coagulantes, ¿no? Pero ella ya se había adelantado, bloqueando la arteria abierta con una pinza de acero y limpiando la zona con una hemoesponja. Los soldados de esta unidad habían estado demasiado cerca de una granada que hizo explosión, sembrando de metralla el pecho de aquel hombre. La reciente batalla del bosque de popárboles había sido cruenta. Seguramente, antes de que cayera la noche, los camilleros traerían más heridos que se añadirían a los que ya había. ¿Soy yo aquí? ¿Hace muchísimo calor? Una de las enfermeras secó el sudor de la frente de Josh para que no le entrara en los ojos. El sistema de refrigeración ha vuelto a estropearse, le dijo. Josh no respondió. En un planeta civilizado se habría rociado la cara con neutralizador de sudor antes de lavarse, pero eso, como casi todo lo demás, incluidos los calmantes, escaseaba en Drongar. La temperatura exterior equivalía a la del cuerpo humano, incluso a esas horas cercanas a la medianoche. Y el día siguiente prometía ser más caliente que un enente en celo. El aire sería más húmedo. Y olería peor. El planeta resultaba de lo más desagradable hasta en su mejor momento. En tiempo de guerra era todavía peor. Ios se preguntó, no por primera vez, cuál sería el alto funcionario de la República que decidió arruinarle la vida enviándolo a un planeta que parecía ser moho, humedad y vegetación de hongos hasta donde alcanzaba la vista. ¿Hay algo que no esté estropeado? Preguntó en general a todos los presentes. Todo menos tu boca, parece, dijo Zan en tono jocoso, sin apartar la mirada del soldado al que operaba. Josh empleó unas pinzas planas para extraer del pulmón izquierdo del paciente un pedazo de metal del tamaño de su pulgar. Tiró la esquirla a una bacina, donde resonó. Pon un tapón de cola ahí. La enfermera colocó con manos expertas el parche disolvente en el pulmón malherido. El tapón, creado de tejido clon y cierto tipo de adhesivo extraído del mejillón talusiano, selló inmediatamente el corte. Al menos aún tenían muchos de esos, se dijo Josh. Si no, tendrían que empezar a utilizar grapas o sutura, como solían hacer los androides médicos, y entonces la cosa sí que sería divertida y ocuparía mucho tiempo. Examinó al paciente, vio otro pedazo de metralla bajo los brillantes focos y lo extrajo con cuidado, moviéndolo cuidadosamente de un lado a otro. Estaba a poquísima distancia de la aorta. Hay suficiente metralla en este tío para construir 2 androides de combate, murmuró. Y todavía sobraría para las piezas de recambio, tiró la esquirla al recipiente metálico, que resonó de nuevo. No sé ni por qué se molestan en ponerles armadura. Desde luego, dijo Zan. No protege ni de los perdigones de una pistola de juguete. Josh depositó en la bacina 2 fragmentos más de la granada y se enderezó, sintiendo como los músculos de los riñones protestaban por la postura en la que llevaba todo el día. Pásale el escáner, dijo. Tolk cogió un bioescáner de mano y lo deslizó sobre el clon. Está limpio, dijo ella. Creo que le has extirpado todos. Lo sabremos si hace un ruidito metálico al andar. Un auxiliar comenzó a empujar la camilla hacia los 2 androides médicos FX-7 encargados de cerrar a los pacientes. Siguiente, dijo Josh desganado. La mascarilla que llevaba ocultó su bostezo, y antes de que cerrara la boca ya tenía delante a otro soldado tumbado boca arriba. Herida sangrante en el pecho, dijo Tolk.
Quizá necesite un pulmón nuevo. ¡Qué suerte! Los tenemos de oferta. Josh realizó la primera incisión con el escalpelo láser. En muchos sentidos, operar soldados clon, o, como solía llamarlos el personal de Lukemer 7, trabajar con la cadena de montaje, era más fácil que cortar y coser individuos. Al compartir todos el mismo genoma, sus órganos eran literalmente intercambiables, y no había necesidad de preocuparse por el síndrome de rechazo. Miró de reojo a los otros 4 médicos orgánicos que trabajaban en la abarrotada sala de operaciones. Zhang Yang, un cirujano Zabrak situado a 2 mesas de distancia, tarareaba bajito una melodía clásica mientras operaba. Josh sabía que Zhang preferiría estar ahora mismo en el cubículo que compartía con él, tocando la guitarra, afinándola para que ofreciera las tristes notas de alguna gaita nativa de Zabrak. A Josh le parecía que la música que le gustaba a Zhang sonaba como 2 dragones Kraita pareándose, pero para un Zabrak, así como para otras muchas especies de la galaxia, era un sonido alegre y enriquecedor. Zhang tenía el alma y las manos de músico, pero también era un cirujano decente, porque, en estos días, la República tenía más necesidad de médicos que de músicos. Desde luego, en ese planeta se necesitaban. Los otros 6 cirujanos que había en el quirófano eran androides, pero tendrían que haber sido 10. 2 de los 4 que faltaban estaban siendo reparados, y se habían solicitado otros 2, aunque todavía no habían llegado. De vez en cuando, Josh reanudaba el inútil ritual de rellenar otro formulario de pedido 22K97, que desaparecía inmediatamente en un torbellino de burocracia y sistemas archivadores computarizados. Enseguida decidió que el sargento, lo que quedaba de su armadura tenía las marcas verdes que denotaban su rango, si necesitaba un trasplante de pulmón. Tolk trajo de los tanques de nutrientes un órgano recién clonado, mientras Josh comenzaba la neumonectomía. Menos de 1 hora después lo había extirpado, y en la cavidad pleural del sargento se alojaba el nuevo pulmón, criado a partir de células madre cultivadas junto a docenas de otros órganos idénticos que se mantenían en éxtasis criogénico para emergencias como aquella. Se llevó al paciente a sutura, y Josh se estiró, sintiendo cómo le crujían las articulaciones y las vértebras se recolocaban en su sitio. Ese es el último, dijo él. Por ahora. No te pongas muy cómodo, dijo Lemot, un cirujano duro especialista en especies anfibias y semiacuáticas. Le miró, apartando la vista de su paciente, un observador Otoya Gungan procedente de Naboo cuya cavidad bucal había sufrido daños el día anterior por la descarga de una pistola sónica. Nos comunican del frente que en cosa de 3 horas, o menos, tendremos aquí 2 aeroambulancias más. Lo suficiente para tomarse algo y enviar otro patético ruego de traslado, dijo Josh mientras caminaba hacia la cámara de desinfección y se quitaba los guantes. Hacía tiempo que había aprendido a ocuparse de las cosas según pasaban, y a no preocuparse por problemas futuros mientras no tuviera que hacerlo. Era el equivalente mental a emitir un diagnóstico, le había dicho Clomerit, el médico ecuani que también hacía las veces de empata residente. Merit parpadeó con sus enormes ojos marrones, de una profundidad extrañamente tranquilizadora, y dijo que la actitud de Josh era saludable, hasta cierto punto. Hay un momento en el que la defensa se convierte en negación, le había dicho Merit. Ese momento es distinto para cada uno. Buena parte de la higiene mental consiste en saber cuándo se deja de ser sincero con uno mismo. Salió de aquella ensoñación momentánea al darse cuenta de que Zhang le hablaba. ¿Perdona? Digo que este presenta daños en el hígado. Acabaré en unos minutos. ¿Quieres ayuda? Zhang sonrió. ¿Qué crees que soy? ¿Un interno de primero en el hospital de Coruscant? No pasa nada. Una vez cosido el primero, los demás son iguales. Y siguió tarareando en voz baja mientras trabajaba en las entrañas del soldado. Josh asintió. Era cierto. Los soldados FET eran todos idénticos, lo que significaba que, además de no tener que preocuparse por el síndrome de rechazo, no tenían que hacerlo por dónde o cómo iban las cañerías. Suele haber una considerable diferencia de estructura y funcionamiento fisiológico de los órganos incluso dentro de individuos de la misma especie. Por ejemplo, todos los corazones humanos funcionan de la misma forma, pero sus válvulas pueden variar en tamaño, o la conexión de la aorta ser más alta en uno que en otro. Había millones de diferencias entre cada anatomía. Principal motivo por el que la cirugía, incluso en la mejor de las condiciones, nunca es segura al 100%.
Pero con los clones era distinto o, mejor dicho, no lo era. Todos se habían destilado de la misma fuente genética, un cazarrecompensas humano llamado Jango Fett. Y todos eran más idénticos que los gemelos monocigóticos. Estudia uno, opera uno, enseña cómo se hace era el mantra en Coruscant durante el período de formación de Hoth. Los instructores solían bromear con que, una vez conocida la disposición de los órganos, se podía operar a un clon con los ojos vendados. Y era casi cierto. Normalmente, a Hoth no le tocaba operar a los soldados de primera línea, pero con 2 de los androides quirúrgicos averiados, la otra opción era dejar que el herido muriera en la sala de las unidades móviles. Y, clones o no, no podía permitir que pasara. Se había hecho médico para salvar vidas, no para juzgar quién podía vivir y quién no. Las luces parpadearon violentamente. Todos se quedaron inmóviles por un momento. «Será posible», dijo Hoth. «¿Y ahora qué?» En la distancia se oyeron unas explosiones. Podría tratarse de un trueno, pensó Hoth nervioso. Esperaba de todo corazón que fuera un trueno. Todos los días llovía muchísimo, y casi todas las noches. Eran enormes tormentas tropicales que llegaban con el aullido del viento y el resplandor de los rayos, arrastrando a su paso árboles, edificios y seres vivos. En ocasiones, los generadores de escudos dejaban de funcionar, y entonces lo único que quedaba para proteger al campamento eran los guardias. Más de unos cuantos soldados se habían quedado fritos en el sitio, ennegrecidos como el carbón en un abrir y cerrar de ojos por el potente voltaje. En cierta ocasión, tras una virulenta tormenta, Hoth vio un par de botas vacías con el duro plastoide echando humo, situadas a 5 cuerpos de distancia de la forma ennegrecida del soldado que había sido su portador. Todo lo que merecía la pena salvar en el campamento llevaba aislantes hundidos en el cenagoso suelo, pero a veces ni eso era suficiente. Pese a estar sumido en esos pensamientos, era consciente del tamborileo de la lluvia que volvía a caer sobre el tejado de la sala de operaciones. Hoth Bondar se había criado en una pequeña granja de Corellia, en una zona cálida donde el clima era agradable casi todo el año, donde la temperatura era suave hasta en la estación de las lluvias. A la edad de 20 años, partió hacia Coruscant, capital planetaria de la República, una ciudad-planeta donde el clima estaba cuidadosamente calibrado y orquestado. Siempre se sabía cuándo llovería, cuánto y durante cuánto tiempo. Nada en su vida hasta aquel momento le había preparado para las tormentas apocalípticas y la fecundidad casi vil de las formas de vida nativas de Drongar. Se decía que había sitios en el gran pantano Hazerak en los que, si cometías la imprudencia de tumbarte y dormir, los hongos podían cubrirte con una segunda piel antes de que despertaras. Hoth no sabía si eso era cierto, pero no era difícil de creer. «Vaya», dijo Zan. «¿Qué?» «Tengo un pedazo de metralla obstruyendo la arteria coronaria. Si la saco, esto se pondrá muy feo». «Creí que habías dicho que tenías a este firmado, sellado y enviado». Hoth hizo un gesto a la enfermera de apoyo de Zan, que abrió un paquete de guantes para que metiera las manos en ellos. Movió los dedos para ajustárselos y se colocó junto a su amigo. «Quita, cabeza hueca, deja trabajar a un médico de verdad». Zan miró a su alrededor. «¿Un médico de verdad? ¿Dónde? ¿Conoces uno?» Hoth observó al paciente, las entrañas iluminadas por los focos y el campo de esterilidad. Bajó las manos hasta meterlas en el campo, sintiendo el ligero cosquilleo que siempre acompañaba al gesto. Zan señaló con las pinzas el pedazo de metal rasgado causante del problema. En efecto, estaba incrustado en un vaso sanguíneo, bloqueándolo. Hoth negó con la cabeza. «¿Por qué nunca nos enseñaron estas cosas en la facultad? Cuando llegues a jefe de cirugía del Hospital Universitario de Coruscant, asegúrate de que la siguiente generación de inocentes aspirantes a cirujano tenga una educación mejor. Serás el viejo Doc Bondar, contando batallitas de las grandiosas guerras clon y lo fácil que lo tienen los jóvenes hoy en día. Recordaré eso cuando te traigan como caso clínico, Zan. A mí. Sí, yo bailaré en tu funeral, escoria coreliana. Puede que hasta toque alguna bonita pieza seloniana, alguna de las variaciones de Visencant». «Por favor», dijo Hoth mientras apartaba tejido con cautela para ver mejor. «Al menos podrías tocar algo que merezca la pena oír. Algo de salto brinco o de isótopo pesado». Zan negó tristemente con la cabeza. «Un Gungan sordo tiene mejor gusto que tú. Sé lo que me gusta». «Sí, vale, a mí lo que me gusta es mantener a estos tíos con vida, así que deja de ponerte en ridículo en público y ayúdame a reanimar este hígado». «Sí, será lo mejor». Hoth cogió unas pinzas y una esponja.
Parece que la única oportunidad de volver a la lucha que tendrá este es contigo de cirujano, sonrió a su amigo tras la mascarilla. Trabajando codo con codo, consiguieron extraer la metralla de la arteria. Cuando terminaron, Hoss miró a su alrededor con un suspiro de alivio. Bueno, chicos, esto ha sido un récord perfecto. No hemos perdido ni un solo paciente. Yo invito a una ronda en la cantina. Los otros sonrieron cansados, inmovilizándose de pronto, escuchando. Otro sonido se oía por encima del repiqueteo de la lluvia en el tejado de espuma moldeada, uno que conocían muy bien, el creciente zumbido de las aeroambulancias acercándose. La pausa había terminado, como casi siempre, antes de empezar. Capítulo 2. El descenso de la órbita al planeta era más veloz de lo normal debido a la gran cantidad de esporas, le explicaba el piloto. Se pegan a todas partes, dijo, en un básico con mucho acento. Era un cubaz de color gris verdoso y cabeza puntiaguda, miembro de esa especie de morro largo a la que sus enemigos llamaban espías come bichos. Es su calidad de padawan y curandera. Barry Sophie había aprendido muy pronto a no juzgar a una especie por su aspecto, pero sabía que la galaxia estaba llena de mentalidades menos abiertas que la suya. Sobre los ventiladores, continuó diciendo. Se comen los mejores filtros en 1 hora y a veces en menos, y hay que cambiarlos para el vuelo. Si no lo haces, la enfermedad de las esporas se te mete en la nave y luego en ti. Y eso no es nada agradable, crema. Toses sangre y te tuerces en tu propia salsa. Barris parpadeó al escuchar aquella definición tan gráfica. Miró por la ventana más cercano al pequeño transportador. Las esporas solo eran visibles como manchas rojas, verdes y de otros colores que flotaban en el aire, que de vez en cuando colisionaban con la nave, aplastándose contra el transpariacero, pero sus restos desaparecían antes de que teniendo tiempo de fijarse. Intentó sentirlas con la fuerza, pero, por supuesto, no obtuvo la respuesta clásica de un ser vivo, solo una impresión caótica de movimiento, una mutabilidad furiosa. Las esporas estas son ¿cómo se dice? Adaptogénicas, dijo ella. Sí, eso. Cada vez que los mecánicos y los médicos consiguen un tratamiento nuevo, las esporas van y cambian, ¿me entiendes? Y entonces los tratamientos ya no rulan. Lo raro es que no dan problemas en el suelo, solo cuando supes por encima de los árboles, ¿me entiendes? Barris asintió. Aquello no sonaba muy agradable. De hecho, había muy pocas cosas agradables en aquel planeta, por muy básica que fuera la información que tenía sobre él. Según la rápida reunión informativa que había tenido en el templo en Coruscant, las fuerzas de la República y las de los separatistas estaban más o menos equilibradas en Trongar. La guerra en aquel lugar se limitaba a encuentros terrestres. Apenas había enfrentamientos en el aire, por el problema de las esporas. Pero, en algunos aspectos, las cosas eran todavía mucho peores en el suelo. Entre los problemas que encontraban ambos bandos estaban los monzones con sus devastadoras tormentas eléctricas, las elevadas temperaturas y una humedad que superaba el 90%. Por si eso fuera poco, el nivel de oxígeno en la atmósfera era más alto del que se encontraba en otros planetas habitados por humanos y humanoides, lo cual provocaba mareos e hiperoxigenación en las formas de vida exógenas, y oxidaba los androides de combate de los separatistas. Resultaba difícil de creer, pensó Barris, pero hasta la increíblemente resistente aleación de Duracero con la que se fabricaban los androides podía oxidarse si las condiciones eran lo bastante extremas. El alto contenido en oxígeno también limitaba los combates, en su mayor parte, a armas de fuego de poco calibre. Pistolas sónicas, pequeños láser, lanzacartuchos, y cosas así, por el alto riesgo de incendio que implicaban la artillería pesada láser y la de rayos de partículas. Lo que mantenía a ambos bandos luchando por el control de aquel cenagal pestilente de planeta era la bota, una planta a medio camino entre el moho y el hongo, que hasta la fecha no se había encontrado en ningún otro lugar de la galaxia. Crecía abundantemente en aquel planeta perdido, y todos los intentos de trasladarla a otros entornos habían fracasado. La planta era muy valiosa para ambos bandos, porque, al igual que las esporas y demás flora y fauna de Drongar, la bota tenía efectos adaptogénicos. Muchas especies podían beneficiarse de ella. Los humanos la podían emplear como potente antibiótico, los neimoidianos como analgésico narcótico, los Ud como una clase de alucinógeno casi tan potente como la especia brilloestimulante, y muchas otras especies la encontraban útil para diversas funciones.
Además, apenas tenía efectos secundarios, lo que la convertía en una sustancia realmente milagrosa. Una vez procesado, el producto podía transportarse fácilmente por hipercongelado. El único inconveniente era que, una vez recogido, debía procesarse de inmediato o degeneraba en una masa viscosa inservible. Y, para colmo, la planta era extremadamente delicada. Si se producía una explosión demasiado cerca, el trauma le producía la muerte, y se quemaba como el combustible de una nave al inflamarse, al margen de la humedad del entorno. Y dado que la bota era el motivo por el que ambos bandos estaban allí, también era otro factor que limitaba los enfrentamientos. Luchar en un campo de bota sería absurdo, ya que acabaría quemándose, muriendo o pudriéndose antes de ser recogida. La bota también era una de las razones principales por las que Barris se había trasladado. Velaban por los soldados de la República, empleando su talento de curandera, también debía supervisar el trabajo de los recolectores y asegurarse de que la bota se empaquetaba y enviaba de forma adecuada a los puertos de la República. Las operaciones de recogida se habían combinado con los procedimientos de ahorro de Ukemer a la hora de acelerar los envíos. Ni ella ni sus superiores veían ningún problema en ello. Cualquier ventaja que la República pudiera obtener sobre la Confederación era apreciada y deseada. Los Jedi no sentían ningún cariño por el malvado Conde Dooku, que, 2 años estándar atrás, había causado la muerte de muchos de ellos en Geonosis. Barris tenía razones para sospechar que había, además, otra razón para estar allí. La misión era, parcial o totalmente, su examen. Su maestra Jedi, Luminara Unduli, no le había confirmado ese dato, pero no todos los Padawan eran avisados de que se les iba a examinar. La naturaleza de la prueba, y si el Padawan debía conocerla previamente o no, quedaba a la entera discreción del maestro Jedi. En cierta ocasión, 6 meses antes, había preguntado a la maestra Unduli cuándo empezarían sus exámenes para ser Jedi. Su mentora sonrió al oír la pregunta. En cualquier momento. En todo momento. En ningún momento. Bien. Si su estancia en aquel planeta era su prueba de fuego, probablemente reconocería la tarea que determinaría si tenía o no lo que había que tener para ser un Jedi antes de que fuera demasiado. El vehículo se inclinó de repente en un giro brusco, y la inercia clavó a Barris al asiento. Era evidente que el campo de gravedad interno de la nave se desactivó. Perdón, dijo el piloto. Hay una panda de separatistas en este sector, y de vez en cuando les da por atacarnos para ver si nos derriban. El procedimiento estándar es realizar maniobras de evasión en el descenso. Kanushka. La exclamación de sorpresa en el idioma nativo del Kubaz llamó la atención de Barris. ¿Qué pasa? Hay una buena batalla a estribor. Hay unidades mecánicas y soldados en plena farra, ¿lo ve? Voy a pasarme por encima. Estamos bastante altos, no nos alcanzarán con armas de mano. Agárrese. El piloto describió una curva cerrada a la izquierda, y Barris contempló la escena que transcurría en el suelo. Se encontraban, calculó ella, a unos 1000 metros de altura, y el aire estaba razonablemente despejado. Estaban debajo del principal estrato de esporas, y no había ni nubes ni niebla que impidieran la visibilidad. Como Padawan Jedi, la guerra no le era ajena. Y estaba entrenada para el combate singular con sable láser desde su tierna infancia, por lo que su visión podía ser más crítica que la de la mayoría. Las unidades de soldados se movían por un campo de plantas cortas y rechonchas, con el sol a sus espaldas. Una buena táctica de avance en el enfrentamiento con oponentes biológicos, pero de poca utilidad cuando el enemigo eran androides de combate cuyos fotorreceptores podían ajustarse fácilmente a la luz. Debían de ser unos 200 soldados, y gozaban de una ligera ventaja numérica sobre los androides, que eran unos 70 u 80, según calculó Barris. Desde aquella altura resultaba aparente la formación de ataque en media luna de la tropa de la República, destinada a rodear a los androides y obtener superioridad en el intercambio de disparos. Por lo que podía advertir, los androides de combate pertenecían en su mayoría a la serie Bactoid B1. También había varios superandroides de combate B2, que consistían básicamente en añadir una cobertura blindada y más armamento al modelo estándar. Se habían dividido en grupos de 4, y se estaban separando para contrarrestar la táctica envolvente, concentrando todo el fuego en la misma sección de soldados. Ella sabía que eran formaciones típicas de batalla en campo abierto, como sabía que el resultado lo decidiría el bando que hiciera más disparos precisos a la mayor velocidad posible.
Casi podía oír la voz de su maestra resonando en su memoria. No importa lo rápida que seas si fallas el blanco. Quien acierte más veces será quien obtenga la victoria. Los rayos láser asaeteaban a uno y otro bando, que ahora se encontraban a apenas unas decenas de metros de distancia. El vapor emanaba de los disparos perdidos que paraban en la vegetación, encendiendo pequeñas hogueras aquí y allá. Los soldados caían, chamuscados y humeantes, y los androides de combate se detenían de repente, soltando chispas por las quemaduras relucientes de sus chasis de metal blanco, puntos por donde los había perforado los disparos láser. Reinaba un silencio sepulcral, ya que ningún ruido llegaba a aquella altura, mientras el piloto aminoraba para que ella pudiera obtener una visión más prolongada. Parecía que las fuerzas de la República ganarían ese encuentro. Los dos bandos perdían combatientes al mismo ritmo y, en esos casos, la victoria está del bando más numeroso, aunque fuera una victoria cara. Una unidad que perdía a 8 de 10 soldados solo era ganadora en un sentido técnico. No podemos quedarnos mucho más, dijo el piloto. Los filtros se pondrán rojos en unos 15 minutos, y todavía faltan 5 para llegar a Ukemer, 7. Me gusta contar con un margen de error. La nave aceleró, y dejaron atrás la batalla. Barris pensó en lo que había contemplado mientras la nave volaba a toda velocidad sobre vegetaciones de llanura y pantanos vaporosos y asfixiantes. No sabía lo que le depararía el resto de la misión, pero estaba claro que no sería aburrido. Joss estaba robando unos momentos preciosos de sueño en el cubículo que compartía con Zan cuando oyó que la nave se acercaba. Al principio, medio dormido, pensó que se trataba de otra aeroambulancia con más heridos, pero luego se dio cuenta de que aquel ruido tenía un tono distinto. Será el nuevo médico, pensó. Nadie en su sano juicio tomaría tierra en Drongar a menos que se lo ordenaran. Se abrió campo por el campo osmótico que cubría la entrada del cubículo. Lo habían instalado para que el aire circulara libremente sin dejar entrar a los insectos de doble ala y 8 patas apodados picotones que zumbaban constantemente por la unidad. Tenía entendido que los nuevos modelos de tienda venían con una cobertura entrópica que extraía energía de las moléculas del aire cuando éstas traspasaban la barrera selectiva, lo cual reducía la temperatura interior en unos 10 grados. Había solicitado una provisión de ellas y, con suerte, llegarían 1 o 2 días antes de que acabara la guerra. Contempló cómo el transportador bajaba hacia la pista, pestañeando por la intensa luz de Drongar Prime. Vio a Zan, a Tolk y a algún otro saliendo a su vez de la SO. Pasaban una temporada de relativa tranquilidad en Ukemer, 7, lo cual significaba que los pacientes no tenían que esperar para ser operados o recibir tratamiento, y que los cirujanos no tenían que salvarlos en una carrera a vida o muerte contra reloj. Estaban disfrutando del respiro mientras durase. Un par de técnicos botanos se acercaron rápidamente a la nave y pulverizaron el exterior con desinfectante de esporas. Joss sabía que ese lote concreto de desinfectante les duraría un mes más. Justo lo que necesitaban las dichosas esporas que atacaban las junturas de las naves para desarrollar una inmunidad a la sustancia. Entonces habría que alterar varios precursores químicos y variar las configuraciones moleculares lo suficiente como para generar un nuevo tipo de tratamiento que volviera a ser efectivo, por un tiempo. Un baile constante entre los mecanismos controlados de la ciencia y el ciego oportunismo de la naturaleza. Joss se preguntó, y no por primera vez, qué posibilidades tendrían las esporas de mutar en un agente patógeno más virulento que pudiera destrozar un par de pulmones en cuestión de segundos, y no de horas. Entonces se abrió la puerta de la nave, y con ella la boca de Joss, por la sorpresa. El nuevo médico era mujer. Y además Jedi. El sencillo atuendo oscuro de la orden era inconfundible, así como el hecho de que la silueta que envolvía era femenina. Había oído que el último fichaje del equipo era una mirialana, lo cual era casi como decir humana, un miembro de su misma especie, cuyos antepasados se habían dispersado en distintas diásporas por la galaxia, colonizando planetas como Corellia, Alderaan, Kalarva y cientos más. Los humanos eran ubicuos de un brazo a otro de la espiral galáctica, así que no era ninguna sorpresa ver llegar a otro, fuese hombre o mujer. Pero ver a una Jedi, allí en Drongar, eso sí que era para sorprenderse.
Josh, como casi todos los seres lo bastante inteligentes como para acceder a la Olored, había visto las últimas imágenes grabadas de los Jedi en la batalla de Geonosis. Y las había visto antes de que los deberes de la Orden la dispersaran por la galaxia. Pero, aún así, uno de ellos había sido asignado allí, a Ukemer 7, una unidad médica militar venida a menos en un planeta tan alejado de las rutas espaciales conocidas que casi ningún cartógrafo galáctico habría conseguido acertar su ubicación con un margen de error de parsec. Se preguntó qué hacía allí. El coronel Darth Baetes, el comandante humano de la unidad, recibió calurosamente a la Jedi mientras desembarcaba. Bienvenida a Ukemer 7, Jedi Barry Sophie, dijo él. Creo que hablo por todos al decir que espero que su estancia, pero antes de que pudiera terminar la frase, Baetes se detuvo al oír un ruido procedente del aire denso y húmedo. Un sonido que todos los habitantes de Ukemer 7 conocían bien. Llegan aeroambulancias. Gritó Tanis Uldees, un soldado raso dreseliano. Era el ayudante de campo de Filba, el Odd responsable del aprovisionamiento. Señaló hacia el norte. Josh alzó la vista. Sí, se acercaban, desde luego. 5 puntos negros recortados contra el cielo, que, a esa hora del día, eran de un apagado tono verde grisáceo, como las algas que recubrían la superficie del mar de Condrus. Cada aeroambulancia podía transportar unos 6 hombres heridos, clones y otros posibles combatientes. Eso significaba que había al menos 30 heridos, puede que 1 o 2 más. Al tomar conciencia de la situación, cada uno comenzó a moverse con un objetivo claro, preparándose para lo que se avecinaba. Zan y Tolk se dirigieron corriendo a la SO. Josh iba a seguirles, pero en lugar de eso dio media vuelta y se acercó rápidamente hacia la Jedi, que parecía algo confundida. Baetes tomó la mano a la mujer y señaló a Josh. Jedi Ofi, este es el capitán Josh Bondar, mi cirujano jefe. Él la informará de todo y la preparará para lo que se avecilla, el coronel suspiró. Desgraciadamente, es algo a lo que ya estamos acostumbrados todos. Y lo más triste es que usted también se acostumbrará a ello, y más rápido de lo que cree. Josh no estaba seguro de cuál era el protocolo adecuado a seguir para saludar a una Jedi, pero no le parecía momento para preocuparse por eso. Esperemos que la fuerza esté contigo, Jedi Ofe, dijo él, alzando la voz para que se le oyera a pesar del creciente ruido de los retropropulsores. Porque va a ser un día largo y va a hacer mucho calor. Se encaminó hacia el área abierta en el centro del campamento, donde ya se anunciaban los diagnósticos provisionales mientras se bajaba a los heridos de las aeroambulancias. Barry Sophie apretó el paso para mantener el ritmo de Josh, que esperaba de todo corazón que ella estuviera preparada para lo que fuera. Es una Jedi, se dijo, seguramente tendrá lo que hace falta. Así lo esperaba, por el bien de la mujer, y por el de las tropas.